Bueno, buenas tardes, mi nombre es Janet Charris, soy colombiana, tengo 54 años de edad y estoy diagnosticada desde el año 2017. En este momento tengo policitemia vera y ya transité por la trombocitemia esencial, que fue como mi primer encuentro con las MPN, ¿no? Básicamente esto fue al azar, como creo que nos ha pasado a la gran mayoría. Yo desde el año 2012 al 2016, 17 presentaba muchos dolores de cabeza, mucho cansancio, me costaba mucho que el cuerpo se me prendiera, ¿no? Yo trabajo en televisión, yo soy periodista y soy directora audiovisual, entonces pues yo achacaba que todo esto era parte de las largas jornadas, porque pues digamos yo trabajo bueno, trabajaba normalmente de domingo a domingo, un promedio entre 14 y 16 horas diarias, haciendo programas de gran formato. Entonces yo le adjudicaba esto al estrés de hacer televisión, ¿no? Yo como que simplemente tomaba un ibuprofeno o algo y no le ponía atención. Eh, Esto pasó durante mucho tiempo, que después até cabos y dije, bueno, esto era parte de la enfermedad, porque no me diagnosticaban nada, o sea, estrés. Un día iba montando bicicleta, soy deportista, y entonces me dio un dolor de cabeza muy fuerte como en esta zona. Sentí como si me clavaran con un clavo muy fuerte y grueso, y sentía que la cabeza se me estaba partiendo en mil pedazos. O sea, me dio mucho miedo, pues porque era un dolor de cabeza que jamás había tenido en mi vida, y sentí que de pronto pudiera ser un derrame. O sea, como pude, paré, me dio mareo y bueno, esto hizo que pues, yo tuviera que recurrir al servicio médico. Venía trabajando mucho, seguía con la disculpa del trabajo. Cuando llegué me hicieron todas las analíticas, me vieron muchísimos médicos, pero pues nada, todos lo adjudicaban al estrés. Me revisaron tiroides y me encontraron hipotiroidismo. Tenía cuatro médicos, dos médicos que me decían que tenía hipotiroidismo, dos que me decían que no. Yo empecé a ver las analíticas de sangre y empecé a darme cuenta que en las analíticas los valores estaban cambiados, o sea, como que aumentaban en unos o bajaban en otros, pero eran muy diferentes de examen a examen. Entonces, ni siquiera el médico me dijo que tenía nada que ver con el tema hematológico hasta que yo, con uno de los especialistas, decidí llevarle todos los exámenes y preguntarle por qué los valores de mi sangre cambiaban tanto, sobre todo las plaquetas, qué era lo que estaba pasando. Inmediatamente él me mandó al hematólogo y ya a los 20 días ya me estaban haciendo la primera biopsia. Pues nada, con mucho miedo, ¿no? Con mucho temor de que, pues, que iba a pasar, porque pues no, esto lo descubrí yo sola. O sea, nadie, ningún médico, si yo no lo veo ahí en los exámenes y le pregunto a alguien, no me hubiera enterado que lo tengo. Y pues nada, cuando ya me hacen la biopsia, pues me encuentran que pues tengo las plaquetas altas. Mis plaquetas nunca han estado por encima de 800.000, de 800.000. En ese entonces las tenía como en 600.000. Y pues ya me diagnostican con trombocitemia esencial y JAK2. Arranco el proceso con mi hematóloga, una hematóloga, pues yo no, desconocimiento total de la enfermedad, sin síntomas aparentes, porque también como me habían descubierto el hipotiroidismo, me dieron medicación para el hipotiroidismo y las migrañas desaparecieron. Desapareció también el cansancio. Entonces pues yo dije, bueno, no pasa nada. Mi médica me dijo, si llegas a 1 millón te pongo un citorreductor, pero pues mientras tanto con aspirina. Eso pasó entre el 2017 y el 2019. Seguí mi vida común y corriente, y no pasó nada hasta que llegó la pandemia. Antesito de la pandemia, en el 2019, empecé a presentar los dedos, sobre todo estos dos dedos y estos cuatro dedos, me ardían muchísimo, me ardían bastante, y cuando me bañaba me daba el escozor que a muchos les da. Afortunadamente no fue mucho, pero yo ya empecé a sentir cosas raras, y molestias, pero pues no se las adjudicaba a la enfermedad, porque realmente yo nunca pensé que me fueran a dar síntomas. Voy donde el hematólogo, decido cambiar de hematólogo, me vuelven a hacer una punción de médula ósea para ver cómo estaban, y pues ahí ya digamos que la línea roja, los glóbulos rojos y el hematocrito y la hemoglobina pues ya estaba disparada, y me hacen la eritropoyetina, me hacen el examen y pues se dan cuenta que está baja, ¿no? Y pues deciden que es hora de empezar con la citorreducción. Ya con policitemia vera, sigo sin síntomas,
todo el año 2019 y bueno, el 7 de diciembre del 2019 me siento en mi casa y de un momento se me empieza a ir el aire. Empecé como con una falta de aire y yo me asusté muchísimo, muchísimo. Y bueno, fui a la clínica y básicamente pues nada, me dijeron que era estrés, yo acababa de renunciar a mi trabajo, bueno, en fin. Pero de ahí para allá se pegó la pandemia y pues empezó todo a subir. El hematocrito subió a 57, la hemoglobina subió como a 22, las plaquetas subieron a 800 y pues nada, ahí decidí empezar el camino con la citorreducción. Yo empecé a tomar la hidroxiuria en el año 2020. 2021, con mucho temor. O sea, a mí me habían dicho hidroxiuria, yo me puse a buscar y a buscar donde no debía buscar, que es en el doctor Google. Y pues nada, tenía mucho miedo, me demoré más o menos unos 8 meses en intentar empezar a tomármela, a pesar de que tenía pues los síntomas que anteriormente mencioné, que creo que es el mayor temor que tenemos todos, porque ya sabemos que la hidroxiuria pues aparte de citorreductor, es un medicamento de quimioterapia y la sola palabra quimioterapia pues te vuela la cabeza, ¿no? Te la daña. Decido empezar a tomarla, me empezaron a dar 2 dosis diarias. El primer día que la tomé, que yo creo que fue una cosa más psicológica que otra cosa, me salieron llagas en la boca, o sea, en esta parte aquí de la mejilla y aquí en esta parte. Fueron 5 llagas, pero yo me asusté muchísimo, tenía mucho temor, pues porque había leído mucho y el solo hecho de leer el prospecto que viene dentro de la caja del medicamento, pues te asusta, ¿no? Ya había tenido la oportunidad gracias a MP en España, pues encontrar otros pacientes que la habían tomado, a algunos les iba bien, a otros no, entonces por eso tenía mucho miedo. Pero digamos que eso fue como el único efecto secundario que tuve. Bueno, he tenido dos. Esas ampollitas que me duraron 3 días y empecé el tratamiento con mis 2 pastillas diarias. A los 3 meses se me regularon los valores, o sea, todo volvió a estar mis valores normales de plaquetas, de todo y continuó con la medicación durante un año. En ese año, pues empecé a presentar en las uñas en estas 2 uñas de los dedos, de las manos y de los pies, en los dedos gordos, se me empezaron a oscurecer, ¿no? unas rayas, pero pues yo ya sabía que, digamos, que era un efecto secundario. Eh, Empieza a rayarte la cabeza, ¿no? Porque ya verte así, ya no te las quieres pintar, la piel se me puso bastante como oscura, como trigueña. Yo soy de piel trigueña por ser del Caribe, pero empecé a notar que mi piel se veía como más bronceada y le preguntaba a mi hematólogo, pero él me decía que no, que era porque yo comía mucha papaya, entonces era como entre dorado, como anaranjado, pero me veía muy, muy, muy oscura. Eso fue más o menos como durante unos 3, 4 meses. La piel en general muy seca, en general los tobillos sobre todo, la parte del tobillo acá se me reseca mucho. Ya eso pues sumado pues ya también con la edad, la menopausia, entonces digamos que tenía como mucho temor, pero bueno, empecé ya cuando se estabilizó todo, me tranquilicé y le empecé a tratar de ganar a la cabeza de no pensar que el medicamento me iba a hacer daño, ¿no? Eh, Más o menos sí, a los 6, 8 meses, como estoy estable, empiezan a bajarme la dosis, paso de 2 pastillas a un día dos y un día una, y así hasta que me la van bajando a una pastilla diaria. El doctor ve que siguen los exámenes bien y decide suspendérmela. O sea, la siguió bajándola, bajándola hasta que me tomaba nomás una pastilla semanal. Estaba perfecta, me quitaron el medicamento por casi 8 meses, pero no fue una muy buena elección, una buena decisión pues, con el médico, porque a partir de ese momento todos los síntomas que no había tenido se exacerbaron. Y a eso sumado, digamos que también al tema de la ansiedad que se me despertó, ataques de pánico, que no creo que hayan tenido que ver con esto en su totalidad, sino más que todo a una parada que decidí yo hacer en mi trabajo y decir, mire, necesito tiempo para cuidar mi cuerpo y no llevarlo a extremos. Desencadenó un paso por más de 40 médicos desde el año 2020 hasta el año 2023, cada uno con su diagnóstico, pues porque ninguno asumía que podía ser la enfermedad, incluso mi hematólogo.
tenía muchísimos síntomas, ansiedad, ataques de pánico durante 8 meses, me dio muchísimo dolor óseo. Yo seguía tomando la medicación, no, perdón, me habían suspendido la medicación y la vitamina D se me bajó. Tenía la vitamina D sobre 22, 23, eh, y como estábamos en plena pandemia, pues qué sol tomábamos. Entonces empecé a presentar dolor torácico muy fuerte, o sea, yo sentía una pata de elefante aquí y me la pasaba en el servicio de urgencias o llamaba a que viniera el médico a casa aquí. Y pensaba que me iba a dar un infarto porque era, la opresión en el pecho era terrible. Entonces ya me revisaron y me dijeron que era costeocondritis y que también tenía que ver con el tema de la sangre y los valores que se estaban subiendo. Entonces mi sangre estaba muy espesa, ¿no? Eh, Sobre todo presentaba mucho dolor y como que se me iba el aire, se me iba el aire, dolor articular así impresionante, el sueño, o sea, no podía dormir porque era como una bola de nieve, ¿no? Entonces la ansiedad generaba una cantidad de síntomas, el tratar de controlarlo generaba más síntomas y entonces esto era una cosa imparable, imparable, o sea, 40 médicos con los 40 diagnósticos diferentes que me dieron, porque mi hematólogo decía que nada tenía que ver con la sangre ni con la enfermedad. Ese siempre fue, eso siempre me lo dijo, pero pues yo no estuve de acuerdo. Llegué a manos de un internista, que es el mejor médico que tengo yo en este momento, que es el que me ha guiado, y empezamos como a revisar órgano por órgano, cosa por cosa, y ya decidí tomar acción no solamente a nivel médico, sino a nivel emocional, a nivel psicológico, eh, y mi vida cambió. Bueno, sí, quiero terminar un poco contando qué pasó con el tema de volver a tomar la hidroxiurea, ¿no? Después de todo este proceso de síntomas y de cosas extrañas que tuve por no tener la medicación, mi hematólogo decide hacer una tercera biopsia, ¿no? Él quiere revisar qué es lo que está pasando y en qué condiciones estoy. Eh, y pues nada, se confirma de nuevo pues que efectivamente pues, la policitemia sigue, o sea, no, ya la trombocitemia se deja atrás porque las plaquetas siguen estables, pero el hematocrito y la hemoglobina se dispara. Decide medicarme de nuevo, justo en ese momento antes de empezar a tomar la hidroxiuria, me hacen un holter de tensión y pues detectan que por tener los valores tan altos de la línea roja, pues tengo hipertensión, ¿no? Yo en ese entonces no tenía muy, muy elevado el hematocrito. Me dan la medicación de la hipertensión, me dan el losartán, durante 3 meses empiezo el tratamiento, el medicamento me sienta fatal, fatal, yo tenía que tomarme 2 pastillas de losartán diarias y no lo toleraba, me bajaba la tensión al piso, o sea, yo permanecía, me tomaba el medicamento y me mandaba a cama. Y yo no quería seguir como dependiendo de eso. Al tiempo empiezo a tomar la hidroxiuria, pues con mucho miedo de tener que tener otro medicamento extra a los que ya tomo. Pero pues nada, yo empiezo a ver que ya la hidroxiuria empieza a funcionar y empiezan a desaparecer los síntomas. Y yo, como soy un poco terca y no me dejo meterme tan fácilmente los dedos a la boca de los médicos, eh, decido pedirle a mi cardióloga que me repitan el holter de tensión. Entonces me lo repiten y sale ya negativo. Ya digamos que todo el tema de la hipertensión, lo que me dice la cardióloga que era que tenía que ver con los niveles de hemoglobina y el hematocrito altos, que era, bueno, es que no recuerdo bien el término, si es una hipertensión secundaria, si mal no estoy, que es ocasionada por el tema de la sangre o por otra enfermedad, ¿no? Como en el caso mío, la policitemia vera. Me bajan la dosis de losartán a media pastilla, me sigue sentando fatal hasta que deciden suspenderlo cuando ya el resultado es que no soy hipertensa, ¿no? Ya me repitieron el holter 2 veces y pues nada, ya de ahí para allá mi vida se ha regulado notablemente. Empieza el tema de la menopausia. Yo, como les dije, yo
desde los 39 años no tengo útero, o sea, yo dejé de menstruar a los 39 años, tuvieron que sacarme el útero por miomas. Y ahora tengo 54, pero empecé coincidencialmente con la hipertensión y con la nueva medicación a tener unos sudores horribles. O sea, yo me despertaba y era como si acabara de salir de la ducha, ¿no? Y en la noche, pues tenía que quitarme las mantas y la pijama, horrible. Y digamos que esto fue durante unos 8 meses, más o menos, unos 6 meses, más bien, unos 6 meses, pero en ese momento yo no sé si realmente esos calores tenían que ver con la menopausia o son los calores que normalmente nos dan a los pacientes que tenemos policitemia vera, esos sudores nocturnos que te bañan en sudor de un minuto a otro y pues nada, se me estaba volviendo a mí un infiernito, ¿no? Pues porque en el día tenía que cambiarme 3 o 4 veces de prendas de vestir y en la noche no podía dormir bien, el sudor y bueno, digamos que esto me estaba generando un estrés que yo no quería. Aparte me habían puesto, como había tenido dolor óseo y articular, me habían puesto corticoides y los corticoides también como efecto secundario tienden a generar estos calores excesivos. Entonces era una mezcla de tres cosas que nunca supe si realmente es los sudores por la menopausia, por los corticoides o por la policitemia vera, que en este momento, pues digamos que estoy muy contenta porque a la fecha, recién ayer me entregaron los resultados y estoy limpia. Mis exámenes salieron perfectos. Lo único que tengo ahorita alto es el colesterol y eso pues ya por el tema de la menopausia, pero mis plaquetas están estables, todo está estable y pues creo que la dosis adecuada que fue la que encontramos es una pastilla diaria de hidroxiuria que me la tomo todos los días por la mañana, siempre con medicamento, pues porque el daño, para no tener daño gástrico que me está ocasionando la aspirina, porque yo desde que me diagnosticaron siempre he tenido aspirina de 100 miligramos. Inicialmente tomaba la aspirina genérica que me daban en mi centro de salud, pero ya decidí fue empezar a tomar la aspirina de cubierta entérica, que es la que tiene, no la que se mete debajo de la lengua, sino una que se toma con agua y que viene como con una cascarita. Entonces gástricamente me funciona y no tengo problemas con la hidroxiuria. Entonces al día de hoy siento que me demoré en tomarme la hidroxiuria, pero hoy en día tengo calidad de vida y pues se la debo en parte a la medicación y al haber encontrado la dosis adecuada. Bueno, y se me olvidó decir que ya al haber encontrado la dosis y al bajar de 2 pastillas a una sola pastilla diaria, el tema de la piel, de ese tono bronceado, anaranjado, desapareció. Las uñas ya las tengo bien, ya no tengo mis uñitas negras ni en manos ni en pies, o sea, empezó a bajar ya, digamos que más o menos como a los 3 meses, estas líneas negras que empiezan a aparecer aquí. Yo nunca tuve la uña totalmente negra, pero sí tenía como una línea gruesa aquí y en los pies, sobre todo la de los pies era más oscura. También desapareció. La resequedad de la piel continúa, pero creo que también tiene que ver con la menopausia, ¿no? Porque también es un tema de que ese efecto ese efecto secundario de la menopausia. Y otra cosa que, digamos, que tengo con la medicación, que me lo ha dicho mi internista, que no sé si sea cierto o no, es un tipo como de parestesias que él dice, o eh, como efecto secundario de la hidroxiuria. Yo a veces siento como en las piernas, sobre todo en la pierna derecha, en la parte de la rodilla hacia abajo, como si tuviera una pajilla de esas que nos dan en las bebidas y me soplara las venas y siento a veces como corrientazos, como calambres. Me dicen que puede ser parte de efecto secundario del medicamento, ¿no? Y resequedad en las mucosas, tengo ojo seco, en la nariz a veces tengo también resequedad, y bueno, vaginalmente también tengo resequedad, que eso también es efecto secundario de la menopausia, pero pues mi internista dice, porque mi hematólogo no me lo ha dicho, pero el internista y mi ginecóloga dicen que también tiene que ver con, con el tema de la medicación de la hidroxiuria que se reseca las mucosas y a eso pues le sumamos la menopausia, ¿no? Pues mire, yo inicialmente no le di la importancia a la enfermedad, pues porque básicamente mi primera hematóloga, yo ya he tenido 3 hematólogos, mi primera hematóloga lo que me dijo, tú puedes continuar con tu vida común y corriente y con tus medicamentos y no pasa nada. Entonces, haz de cuenta que ya a mí se me olvidó que yo tenía MPN inicialmente antes de empezar con los síntomas, ¿no?
Ya cuando llega la pandemia y empiezo con los valores tan altos y obviamente se me empezó a desarrollar esta sintomatología tan fuerte, el dolor óseo, pues empezó a tener ataques de ansiedad y de pánico que en mi vida me habían dado. Yo no sabía que era eso, ¿no? Y esto sumado pues a todo este parloteo de la pandemia, que te vas a morir, que tienes que vacunarte. Y pues mi familia mi familia vive en Estados Unidos, yo solo vivo con mi madre y mi ya bastante mayor, entonces estaba muy asustada que me fuera a pasar algo. Entonces empecé de un momento a otro a dormir menos, dormía más o menos un promedio de 2 a 3 horas diarias, eh, y yo no sabía que eran ataques de ansiedad ni de pánico, simplemente a veces estaba quieta y se me iba el aire y sentía que me iba a morir. O sea, yo sentí durante 8 meses que me moría, no sé, durante 8 meses fue casi que a diario que me moría y no sabía cómo manejarlo. Yo, pues digamos, tengo una personalidad fuerte, por trabajar en tele, soy así como todo para allá, trataba de mantener la calma, pero no podía. Me daba el cuerpo empezaba a temblar, mi cuerpo a veces estaba haciendo una videoconferencia con alguna amiga o algo y mi cuerpo empezaba a moverse, entonces el sentir que tu cuerpo te está moviendo o me daba un tic en el ojo, yo decía, me voy a morir, o sea, simplemente me voy a morir, sabía ya que tenía los valores muy altos y tenía encima el miedo de empezar la medicación, la quimioterapia. Entonces esto fue una cosa que se me metió en la cabeza, pero yo soy una mujer fuerte, digamos, como he trabajado tanto tiempo en medios de comunicación y he tenido la fortuna de trabajar en programas donde he trabajado con psicólogos, he hecho psicoterapia, decidido pues, utilizar estas herramientas y decir, bueno, aquí algo no está bien, tengo que tomar acción. Entonces empiezo primero a escribir cada síntoma, cada cosa que me pasaba. Entonces, creé un diario eh, y empecé a escupir ahí porque mi madre lo único que era, ella me veía y como que me trataba de auxiliar, pero no, era muy difícil que ella pudiera ayudarme. Y empezó a buscar en YouTube meditaciones. Yo dije, con mi acelere yo jamás voy a poder meditar. Pero empecé a descubrir meditaciones hasta que llegué a una que me causaba, entonces cuando me daban los ataques de ansiedad y de pánico, yo podía durar meditando 2 o 3 horas, intentando meditar. Pero me di cuenta que empezó a hacerle bien a mi cuerpo, ¿no? Y podía calmarme, porque muchas veces intenté salir por la ventana a tomar aire, no, nunca pensé en suicidio, nunca pensé en esas cosas porque no soy de esa personalidad, pero sí quería salir corriendo y ante la soledad que había en el mundo y en mi localidad donde vivo, era una cosa horrible. Encontré en la meditación paz y aprendí a relajar el cuerpo. Y es ahí cuando llega el chikun a mi vida, ¿no? Encuentro en YouTube un canal de un chico mexicano, profesor, y tenía una meditación para la ansiedad. Entonces era, digamos que era el Qigong y básicamente es una ciencia que se llama Sinen Qigong, que es como una clase de Qigong. Y tenía una meditación para la ansiedad y empecé a hacerla y mágicamente en 5 minutos, lo que no había podido hacer en 8 meses, me pasó. Y yo dije, o sea, esto es magia. Y de ahí me pegué a hacer esa meditación todo el tiempo. Decidí empezar a aprender más sobre qué era el Cine Chikun. Decido empezar a tomar un curso con él, más o menos al mes de haber empezado a tocar, a tomar el curso y con las herramientas que él me dio, con todo este ejercicios que ponía físicos, porque son meditaciones, unas son sentadas, otras son de pie, pero con movimientos muy lentos. Mis ataques de pánico y de ansiedad desaparecieron. O sea, yo no sé, hace más de 2 años y medio qué es un ataque de pánico, y descubrí que me daba mucha paz. Aparte de eso, como las clases eran en la mañana y en la tarde, era como un deber diario hacerlo porque eran clases en vivo donde se hacían con más de 100 personas. Entonces cogí la rutina de hacerlo y aparte de eso, por las tardes meditaba. Entonces, alrededor de 4 horas al día yo estaba meditando y aprendí a relajar mi cuerpo. Al aprender a relajar mi cuerpo, me di cuenta que mis dolores desaparecieron. Entonces, cuando me dolía muchísimo, muchísimo el pecho, yo me sentaba y empezaba a hacer los ejercicios de Qigong, empezaba a hacer las meditaciones y el dolor cedía y cedía y cedía y ya podía manejarlo y ya me permitía otras cosas.
Entonces, siento que para mí empezar a trabajar en temas emocionales a nivel de la meditación, a nivel de psicología, digamos que también tuve unas sesiones de psicoterapia, yo desde el 2013 he tenido mi psicóloga y ella me decía pues que había que mejorar como cosas y en qué trabajar, pero que tenía yo las herramientas y así fue, ¿no? Empecé a dibujar, me gusta dibujar, me gusta escribir y todo este tipo de cosas han permitido sacar pues todo lo que tenía adentro. Tengo por acá, les voy a mostrar, perdónenme, hice durante la pandemia y durante todo este tiempo este diario, ¿no? Muy journaling, hablando de la enfermedad, hablando de lo que me causaba miedo, de las cosas que podía sacar, recordando las cosas lindas y positivas que tengo y no dejé que la enfermedad se hiciera cargo de mí. O sea, sí hay una condición por la que estoy transitando que se llama policitemia vera, pero no permito que la enfermedad me mande a cama. No permito hay días que sí, obviamente como a todos nos pasa, que hay cansancio, que no tienes ganas de nada, que te duele el cuerpo, hay días que te picaba el cuerpo, que te duele alguna cosa, pero decidí tomar acción, ¿no? Decidí ver a la enfermedad a los ojos, considerarla una amiga y ver qué vino a enseñarme, ¿no? Y, y me enseñó a parar. Básicamente a mí la trombocitemia y la policitemia vera ha sido un regalo en medio de todo, porque lo que me enseñó fue a darme el tiempo, a respetar mi cuerpo, a priorizarme por encima de todo. Yo decido renunciar a mi trabajo fijo que tenía, donde ganaba muchísimo dinero, donde tenía una estabilidad económica muy bien, a no tener trabajo, a vivir a veces de lo poco que hago, pero a realmente trabajar en mi cuerpo, pues porque yo pienso que la enfermedad es como un niño caprichoso, ¿no? Que todo el tiempo te está molestando cuando es pequeño, mamá, quiero algo, mamá, tal cosa, y tú simplemente le das un medicamento y no le paras bolas, pero cuando ya te das a la pataleta gigante y grita y todo, y se tira al piso, es cuando te das cuenta de que no le pusiste atención y ya es muy tarde. Entonces, yo decidí tomar acción, logré recuperarme de mis ataques de pánico, volví a hacer ejercicio. Yo siempre he sido deportista, yo fui bailarina durante 17 años y he sido ciclista. Digamos que por vivir en Latinoamérica me volví especialista en trekking de alta montaña, entonces subía a montañas de 5.000, de 6.000 pesos, de 6.000 metros de altura en Bolivia, en Perú, y todo eso lo había dejado durante esos 3, 4 años de la pandemia hasta acá. Y este año volví a hacer ejercicio, me siento renovada. Tenía miedo de hacerlo pues por tanta sintomatología y que se me subieran de nuevo los valores, pero mi hematólogo básicamente lo que me dijo es que estaba tomando el camino correcto y era moverme, que no había por qué quedarse quieto, que a veces sí, a veces no tienes ganas de pararte, pero si haces un esfuercito y te paras y caminas, sea 10 minutos, ya cuando regresas la fatiga ha cambiado. Entonces yo he seguido escribiendo, estoy haciendo pilates, hago muchas clases de balance, con el feedback, con el balón grande, estoy en el gimnasio que le ayuda también al tema de mi menopausia, estoy nadando y siento que la natación me ha ayudado con los dolores óseos y articulares que normalmente presentamos, con la sudoración nocturna también, eventualmente tengo uno que otro episodio, anteriormente eran 5 o 6 al día, ahora tengo uno o dos, o a veces paso invicta y no tengo sudor. Entonces, es una invitación, ¿no? Es apropiarnos de la enfermedad y saber que es una condición, pero no es una cosa que nos define. Nosotros somos más que una enfermedad. Eh, Hay que ver por qué nos está parando la enfermedad y qué nos quiere decir y tomar acción y hacer lo que haya que hacer y buscar otras alternativas porque la medicación sí es necesaria, pero hay otras alternativas que permiten que tu mente y tu cuerpo funcionen de otra manera. Bueno, otra cosa que he descubierto, pues digamos que yo al ser deportista y pues me había cuidado con la alimentación, pero no había tomado conciencia real de lo que me meto a la boca, de lo que escucho, de lo que leo, de lo que veo.
Entonces tomé acción también y empecé a buscar y a informarme. Y bueno, gracias también a MP en España, escuché una charla también con una nutricionista. Y pues nada, sigo una dieta mediterránea. Yo me cocino todo. Yo rara vez como fuera de casa. Trato de comer muy sano y digamos que tratar de encontrar como temas nutricionales de magnesio y cosas de estas que nos hacen falta en vez de tomármela en una pastilla, pues me consumo 3 nueces, me hidrato bien, tomo muchas tisanas de, no sé, de hierbas que siento que le hacen bien. Eh, Me habían prohibido tomarle, pues que dicen que no es muy bueno, pero digamos que yo hago un poquito caso omiso del tema de las verduras de hojas verdes, ¿no? Yo pienso que hay que encontrar el balance, porque si te estás suprimiendo de tanta cosa, yo aparte de eso, pues tengo hipotiroidismo, entonces, digamos, yo tengo muchas restricciones alimentarias por el hipotiroidismo, el gluten, bueno, la carne, bueno, cositas así. Entonces, lo que hice fue encontrar un balance y, digamos, si en la policitemia vera me dicen no hay que comer tanto brócoli, pues me lo como 2 veces a la semana o durante 2 semanas como brócoli o una vez al mes, pero me estoy nutriendo, ¿no? La cúrcuma también, digamos que utilizo la cúrcuma con cuidado, pues porque obviamente la cúrcuma también tiende a adelgazar un poco la sangre y como tomo aspirina, pues no quiero que haya ningún efecto secundario, pero trato de encontrar como ese balance entre cosas naturales. Me gusta mucho el tema de los mexicanos, se me olvida el nombre en este momento, no sé si es naturopatía o no recuerdo el nombre, que les recomiendo si averiguar porque ellos son muy conocedores del tema de herbolaria, se llama, de las hierbas, ¿no? Para mantenerme bien a nivel anímico, ansiedad. En mi país y aquí en Latinoamérica, por el tema de estar en los Andes, pues se produce la hoja de coca, que es con la que desafortunadamente los malos cuando le meten químico hacen la cocaína, pero digamos que la hoja en sí natural no tiene ningún efecto de estos alucinógenos, sino realmente es buena. Eh, hago como balance de ese poquito de tomar un té de coca. Hay un ungüento que yo utilizo que es de coca y marihuana cuando me coge el dolor. Entonces a mí me dieron medicamento para el dolor porque era tan fuerte, me mandaron a la clínica del dolor porque yo sentía que me infartaba. Eh, y me compré este ungüento y yo no utilizo diclofenaco ni nada. Yo me pongo bolsita de agua caliente donde me duele, me pongo mi crema de coca y marihuana y medito, y medito. Y entre más esté relajada, créanme que funciona. Incluso he leído que entre más relajado el cuerpo esté, entra en un estado de homeostasis, que es el estado ideal para que el cuerpo se regenere. Escucho música binaural, a mí siempre me ha gustado la música, mi padre fue músico y tuve esposo músico también, entonces y fui bailarina, entonces tengo una conexión especial y empecé a buscar solfilegio, las ondas solfilegio y busco música de meditación, trato de vibrar con cosas positivas y esto sumado a la meditación ha traído a mí un bienestar increíble. Eh, y yo siento que como lo dije anteriormente, es tomar acción. No es simplemente dejar que un médico nos maneje la medicación y nos diga si puede, no puede, y que es última palabra, pues ¿por qué no? Los médicos también se equivocan, nosotros también nos equivocamos. Y si somos seres inteligentes y queremos tomar acción de nuestra enfermedad para que tener una calidad de vida óptima, pues hay que invertir tanto en la mente como en el corazón, como en el alimento y saber a qué vino esta enfermedad. Básicamente es eso. Pues mira, este es un tema bien particular. Yo inicialmente cuando fui diagnosticada fui sola, o sea, yo a mis 2 primeras biopsias fui sola, yo no le dije a nadie, pues lo veía como una cosa normal, ya no. Y el día que me diagnostican, empiezo a buscar ayuda de mis amigas y entonces buscaba por el chat y por teléfono a alguien que me pudiera atender y nadie me ponía atención. Yo le dije, me acaban de hacer una biopsia, tengo esto, pero como que el miedo y el temor de ellas al escuchar la palabra cáncer, porque eventualmente yo no entendía si esto era un cáncer o no era un cáncer. Y la pasó la palabra, pues ya de por sí, pues dice cáncer igual muerte, ¿no? Eh, Logré el día finalmente que una compañera me escuchara, pero pues digamos que no supo cómo reaccionar. Tengo un grupo pequeño de amigas, pues que me han acompañado, pero que, digamos, saben lo que tengo, pero temen preguntar, ¿no? Saben que estoy con la hidroxiuria, entonces cuando les digo que la quimio,
no saben, ¿no? No saben cómo tratarme, no saben qué decir. En el trabajo mío, digamos que durante 3 años yo oculté que tenía la patología, pero tenía muchos síntomas y tenía estos jefes que son tiranos, que quieren todo para allá y a veces el cuerpo no te daba y me regañaban por cosas. Y entonces cuando yo decido tomar acción y parar y renunciar a este trabajo fijo que tenía, pues básicamente le digo a mi jefe lo que pasa, le digo, mira, me voy por esto, por esto, por esto, yo tengo una enfermedad que se llama policitemia vera, que es considerada un cáncer sanguíneo, y bueno, ahí esta señora se pone a llorar básicamente y decide pues nada, de pedirme disculpas por lo que había pasado y pues empiezo a hablarlo. En mi familia, hasta al cumplir el primer año, decido decirlo, pero pues digamos que yo no he tenido mucho apoyo familiar. Mi familia, yo tengo un núcleo familiar muy pequeño y mi familia, mi hermana vive en Estados Unidos con su familia, mi sobrina, sabe que tengo, pero pues desde allá básicamente es, bueno, ojalá te mejores, estés bien, pero pues y un día vino a acompañarme a una biopsia, pero no más, de resto he estado yo sola y mi madre adulta, pues digamos que ya está bastante mayor y creo que también la mente ya le está fallando, entonces ha estado cuando necesito estar, pero no, nunca pregunta qué tengo, nunca pregunta qué se siente estar con esta medicación, qué efecto secundario tiene, nunca me preguntan hacia dónde va la enfermedad. Entonces, digamos que afortunadamente he hecho psicoterapia y afortunadamente tengo las herramientas para manejar esto. Pues ha sido doloroso en su comienzo cuando estuve tan enferma, sentir que estaba sola, pues porque sí, uno que otro amigo te lleva a la clínica y te lleva al examen médico, pero pues nadie te pregunta, ¿no? Es como un estigma que hay de preguntarte en qué consiste la enfermedad, qué te puede pasar, te vas a morir, cuánto te queda de vida, necesitas algo. Entonces, yo lo que he hecho es con todas las herramientas de la psicoterapia y de otras terapias holísticas, más la meditación, ayudarme, ayudarme a llevar ese proceso solo y también ponerme a servicio de otras personas, ¿no? Que también que no conocen la enfermedad. Me gusta leer mucho, pues por mi mismo oficio de periodista y de persona de medios de comunicación, pues digamos que sé filtrar muy bien la información, trato de hacerlo mejor y me gusta estar leyendo mucho y aprendiendo, ¿no? Para no sentirme mal, para no que el tema emocional no me derrumbe, aunque muchas veces sí me he entristecido porque me hace falta un abrazo cuando estoy mal, me hace falta un abrazo cuando, no sé, estoy en una crisis o quiero decirle, me volvieron a poner la hidroxiburia y eso, son cosas fuertes que tú necesitas expresar, pero pues bueno, yo no se las expreso muchas veces a la gente, pues porque no les interesa o si les digo como que hacen caso omiso, entonces vuelvo al tema del diario, ¿no? Documento la vida, aquí anoto y escupo toda mi basura, mi tristeza, mis ansiedades, mis temores, y esto ha sido la mayor herramienta que yo lo recomiendo. Hagan journaling, háganlo como quieran, no tienen que ser con dibujitos, o sea, hay cantidad de cosas que permiten exteriorizar esto. Y bueno, otra cosa con la que me he enfrentado es que al decidir dejar mi trabajo fijo, las oportunidades laborales, pues obviamente ya por la edad también, porque acá en mi país después de tener 30 años en adelante ya ser viejo, entonces no hay mucha oferta más en lo que yo hago. Entonces digamos que ha disminuido el trabajo. Hay días, estoy buscando, estoy trabajando mucho no sé, con UNICEF, con ONGs, haciendo como campañas de salud mental y cosas de ese estilo que, digamos, me permiten estar más tranquila y poder seguir haciendo mi rutina de ejercicio, poder seguir durmiendo bien, porque ahora me acuesto más temprano que nunca. Yo antes me demoraba 2, 3 horas en dormirme. Desde que aprendí a meditar, me acuesto a las 9 de la noche, me levanto a las 4:30 de la mañana, si me despierto en la madrugada, medito hasta que me duerma, me levanto, estoy meditando, estoy por ahí quitica meditando, estoy tratando de hacer ejercicios de relajación y esto me ha ayudado. Entonces, yo estoy buscando un trabajo que me dé estabilidad, pero siento que al ser un paciente que tiene esa condición, las entidades no les interesa tener una persona, entre comillas, enferma, así te vean bien. Otra cosa con la que me he enfrentado es el estigma de la gente que me daba como ira al comienzo, me daba mal genio, porque te ven bien por fuera. Me dicen, oye, pero te ves muy bien, eres muy linda, tienes el cabello largo, no estás calva, o sea, ¿de qué te quejas? Y por dentro me estoy muriendo, o sea, básicamente no podía tenerme del decaimiento que tenía. Entonces me chocaba como mucho eso, pero pues entendí que no todo el mundo tiene que saber que yo tengo una enfermedad, ¿no? Básicamente, con que lo sepa yo,
funciona y lo comento y lo hablo abiertamente y vuelvo y repito, yo básicamente esta enfermedad me vino a enseñar otras, muchas cosas, pero también quise poner el conocimiento que he tenido de la enfermedad y estas terapias holísticas a favor de otros, que digamos que si a alguien le sirve mi testimonio, me doy por bien servido. Pues sí, mira, gracias primero que todo por la invitación, por pensar en mí y porque espero que con esto que he vivido pueda ayudar a otros que están empezando este camino. Yo ya estoy desde el 2017, estamos en el 2024, ya son muchos años entendiendo la enfermedad. MP en España, muy agradecida porque gracias a ellos encontré información y a otros como yo. Eh, y aprendí a entender muchas cosas. Digamos que el mensaje, yo digamos, con este tema mío creativo y este tema emocional, y yo soy muy visceral y me gusta autodescubrirme y me gusta darme ánimo y si estoy sola en algún momento, pues digo, bueno, estoy sola, lo estoy atravesando, pero quiero estar sola de linda manera. Entonces, este es el mensaje, que lo tengo pegado aquí en mi pared. Dice, solo por hoy estoy enferma, solo por hoy estoy cansada, solo por hoy no puedo caminar, solo por hoy me duele, solo por hoy, y al otro día me levanto y sigo. Y cada día se puede seguir avanzando en la enfermedad, es no echarse a la muerte y no pensar que esta enfermedad nos está condenando. Sí, es lo que nos tocó. Hay que tomar acción frente a la enfermedad, hay que, si estás solo como en mi caso, que entre comillas, porque sí, sí siempre tiene uno a alguien, pero digamos, si estás atravesando solo por esto, busca ayuda si sientes que no tienes las herramientas necesarias para hacerlo. Si ves que te está quedando grande la enfermedad, que tu mente te está jugando una mala pasada, busca ayuda psicológica o profesional. Eh, hay personas que se centran en temas espirituales, acudan a la religión o acudan a lo que ustedes quieran, pero no se dejen. Básicamente es algo, como alguna vez lo escribí en algo que mandé, nosotros estamos compartiendo el hilo rojo, pero el hilo rojo sanguíneo, ¿no? Y somos una comunidad, así como nuestra enfermedad, rara, pero con cosas muy lindas que podemos ofrecer. Y les voy a leer algo que también tengo aquí pegado en mi pared, ¿no? Dice, solo por hoy estoy dispuesta a que me vean, estoy dispuesta a ser fuerte, estoy dispuesta a hablar claro, estoy dispuesta a escuchar lo que otros tienen que decir, estoy dispuesta a seguir adelante aunque esté sola, estoy dispuesta a mostrar la parte más grande y fuerte de mí misma, estoy dispuesta a irme a dormir cada noche en paz conmigo misma, agradeciendo por esta enfermedad que llegó que no me define. Entonces yo siento y los invito a que lean, a que caminen, a que sigan haciendo y que rehagan su vida y empiecen a hacer lo que han dejado de hacer, porque la enfermedad no se los va a prohibir. Básicamente, hay gente que le toca más duro, sí. Hay gente que tiene efectos secundarios de la enfermedad, sí, sí los hay, pero también de ellos se sale, porque todo es temporal, todo pasa. No importa cuánto tiempo se tome, un año, 2 años, pero todo pasa. Un abrazo y mil gracias y bueno, estamos juntos en esto, unidos por un hilo rojo. Pues mira, yo antes, digamos que hoy en día soy más consciente primero de lo que meto, en los medicamentos extras que meto a mi cuerpo, pues que no vayan a tener ningún efecto secundario con la hidroxiuria, ni con la levotiroxina que tomo para la tiroides, ni con la vitamina D, ni con la aspirina, ¿no? Eh, digamos que a uno nadie le explica esto, ni los médicos, ni nada, pero pues uno tiene que ser un poco inteligente y hacer esto. Resulta que eh, el tema odontológico cambió para mí. Yo era una persona que solía ir al odontólogo continuamente, mis calzas, mi arreglo, mi limpieza, y resulta que ahora, a raíz de la aspirina por los protocolos que hay aquí en mi servicio médico, ya no me pueden ver en un consultorio odontológico. Entonces, desafortunadamente, hace 2 años se me partió una muelita y empecé el proceso de querer que me la arreglaran. Me iban a hacer un implante, en ese entonces no tenía la meditación, perdón, la medicación. Pero ya cuando voy y me dicen, mira, ya no te puede ver un odontólogo normal, te tiene que ver un odontólogo que trate como pacientes oncológicos.
y ver si se puede poner los implantes, porque tú tomas aspirina y puedes tener sangrado y la hidroxiduria no deja cicatrizar mucho. Bueno, el todo fue que de tanto andar en ese proceso pasó año y medio y la muelita que estaba un poquito desportillada se partió total. Entonces en este momento tengo con una hidroxiduria, tomando hidroxiduria con un tema de que no debe haber una pieza dental partida ni en mal estado, año y medio. Ya canto victoria porque el día de ayer ya me vio el anestesiólogo, pero resulta que el tema de la aspirina hace pues que sangremos más, hay que suspenderla. Yo hablé con mi hematólogo qué había que hacer, entonces pueden sacar, extraer las piezas dentales. Hay que tener cuidado con la medicación. A mí lo que el hematólogo me dice es que hay que suspender el medicamento. Eso sí que cada cual lo hable con su hematólogo. En mi caso, porque digamos estoy estable, me mandó a suspender la aspirina 7 días antes de la cirugía y la hidroxiduria 5 días antes y tomarla después de la cirugía si no estoy sangrando la hidroxiduria 2 días después y la aspirina al día siguiente, ¿no? Obviamente yo tengo temor porque inicialmente iba a ser una sola pieza y resulta que después perdí otra y entonces no la quieren recuperar y entonces los médicos lo que quieren es hacer una sola operación para no tener que parar todo el tratamiento de la hidroxiduria y de paso se dieron cuenta que yo tenía las cordales y entonces en vez de una me van a sacar 5 ahorita próximamente. Entonces, eh, pues tenía un poco de tristeza y un poco de impotencia porque ya no me la pueden hacer en un consultorio odontológico, tienen que hacérmela en una clínica bajo sedación. En este momento no sé si va a ser sedación ligera o anestesia general. Y pues me mandaron a tomar los exámenes electroencefalograma, no, electrocardiograma, perdón, y pues exámenes de coagulación y bueno, el cuadro hemático normal que nos toman diario, pero digamos que es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? De cuidar mucho nuestra salud dental, también por la medicación, a veces he sentido que las encías como que se inflaman más. Utilizo buchecitos de cúrcuma como desinflamatorio, pero digamos que eso fue lo que cambió. Y ahora hasta para una simple limpieza tengo que hacer un proceso como de 2 meses para que el estomatólogo pueda hacerme ligeramente y con mucho cuidado la limpieza para que no sangre. Pero bueno, eso antes no lo tenía, ahora lo tengo y pues nada, espero que no haya problemas y pues según mi médico los valores están estables, no hay problema con la anestesia. Digamos, me da un poco de temor el estar tantos días sin la aspirina y pues que sean 5 piezas las que se saquen, no por la inflamación, sino por pensar de pronto en un coágulo, pero pues nada, eh, solo por hoy me voy a preocupar por eso, mañana ya veremos y nada, haremos lo mejor para tener las piezas dentales bien y ya no quiero someterme a implantes, pues tendré que ponerme una prótesis fija, pero no quiero meterme cosas a la boca ni que me estén rompiendo cada ratico primero mis encías, mis huesos y molestando mis nervios. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, el tema odontológico. Ya no vuelve a ser igual.